Para comenzar, mi nombre es Juliana Marín, soy médica intensivista de la Fundación Santa Fe, jefe de la sección de la unidad de quemados y la unidad postquirúrgica. Como introducción, quiero contarles que las quemaduras son un problema de salud pública muy importante. Son lesiones que son dolorosas, devastadoras, tienen una alta morbilidad y mortalidad, pero además causan mucha discapacidad física, que es duradera, angustia emocional y disminución importante en la calidad de vida. ¿Por qué este tema es importante? Si los pacientes logran sobrevivir a las primeras 72 horas, que es donde se presenta el choque del quemado, las infecciones van a ser la causa más común de muerte. El 50 al 60% de las muertes en quemados son atribuibles a sepsis. En cuanto a la epidemiología, se producen 180.000 muertes al año, que en su gran mayoría tienen lugar en países de bajo y medianos ingresos. Es una causa de pérdida de años de vida ajustados en la función de discapacidad, muy importante después del trauma. Tiene mayor incidencia en las mujeres porque la mayoría de los accidentes se producen en el hogar, pero tiene una mayor mortalidad en hombres y esto también puede ser relacionado con que ellos se presentan con quemaduras de mayor severidad, asociadas al ámbito laboral como las quemaduras eléctricas por alta tensión. Vamos a recordar entonces cómo se clasifican las quemaduras. Las quemaduras las podemos clasificar entonces por extensión, con la regla de los 9 en los pacientes adultos, correspondiendo la cabeza al 4.5%, el tórax anterior al 9%, la parte abdominal al 9%, los brazos, digamos que sí es la parte anterior un 4.5%, pero pues los brazos circunferencial un 9%, la palma de la mano y los genitales un 1% y las piernas toda su cara anterior 9%, la cara posterior 9%. Cuando las quemaduras son múltiples en diferentes áreas corporales y no son tan extensas, pues podemos utilizar la palma de la mano del paciente para poder determinar la extensión. En cuanto a los agentes, siempre es muy importante interrogar cuál es el agente causante. La mayoría se producen por líquidos hirvientes, que son los accidentes que tienen en la cocina, los adultos, los niños, quemaduras por llama, incendios, quemaduras por electricidad, quemaduras químicas, que pueden ser las lesiones que son por agresión o las lesiones que tienen que ver con trabajo, por sólido, pólvora, frío y pues también digamos que las quemaduras de vía aérea o por inhalación. En cuanto a la clasificación, también el otro punto es la profundidad. Entonces tenemos las quemaduras de primer grado que solo involucran la epidermis y son quemaduras que son dolorosas, la piel es roja, pero son quemaduras que van a epitelizar y el típico ejemplo es la quemadura solar, cuando las personas se insolan. La quemadura siguiente es la de espesor parcial. Entonces la quemadura de espesor parcial compromete la dermis y puede ser una quemadura de espesor parcial grado 2 superficial, que son quemaduras muy dolorosas, tienen ampollas y son quemaduras que palidecen. Versus las quemaduras grado 2 profundas, son quemaduras que tienen más ampollas que la anterior y son quemaduras que no palidecen. Las quemaduras grado 3, entonces ya son las quemaduras que se conocen como espesor total y llegan hasta la grasa, inclusive hasta el músculo, y en alguna literatura se conocen como quemaduras grado 4 porque pues llegan hasta el hueso. Estas quemaduras no duelen, lo cual es peor porque quiere decir pues que son definitivamente más profundas. Cuando se produce entonces una quemadura, vamos a tener tres zonas. Entonces tenemos una zona que es esta central, que es la zona de coagulación y es la zona donde hay necrosis y definitivamente ya está el daño establecido por la quemadura. Tenemos alrededor una zona que es de estasis. Esta zona de estasis es por la que se trabaja la recuperación en la reanimación volumétrica de los pacientes quemados. Si tienen una adecuada reanimación, esta zona se va a poder recuperar. Si por el contrario tenemos una reanimación inadecuada, esta zona se va a volver como la zona de coagulación y las quemaduras van a tender a profundizarse.
Y tenemos alrededor la zona que se conoce como la de hiperemia, que se produce el cambio de la coloración y se produce más es por los mediadores inflamatorios, pero pues esta es una zona que es recuperable. Cuando se produce el daño por la quemadura, entonces se liberan un montón de células que van a empezar a hacer sus funciones, entre estas hacer apoptosis de las células que están dañadas. Cuando se produce entonces una quemadura, esto induce una respuesta única y extraordinariamente compleja que implica la liberación de hormonas de estrés y de mediadores proinflamatorios. Entonces hay una fase inicial que dura 72 horas, que es una fase hipodinámica, pero después se transforma en una fase hiperdinámica. Y esta fase hiperdinámica puede durar desde meses hasta más o menos 3 años. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Hay liberación del sistema nervioso simpático, hay liberación al suero de catecolaminas, glucocorticoides, citoquinas, glucagón y aumento de la insulina. En el corazón entonces vamos a tener un estado hiperdinámico, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, aumento del índice cardíaco y aumento del consumo de oxígeno. A nivel intestinal, ¿qué se produce? Se produce entonces una atrofia intestinal que lo que hace es que permite mejor la absorción de los nutrientes, pero esto tiene un precio y es que va a haber una translocación bacteriana más factible. A nivel renal, aunque hay buena llegada de flujo, el problema es que no llega una buena oxigenación, se aumentan entonces el nitrógeno ureico, se aumenta el amonio. A nivel muscular, entonces vamos a tener una liberación de proteínas y todo esto también, todo lo que pasa a nivel muscular está buscando que haya un aporte de energía a nivel hepático. En la grasa va a haber liberación de ácidos grasos, lipólisis, aumento de los triglicéridos y esta grasa tiende a volverse una grasa parda. Y el hígado entonces no puede con este exceso inflamatorio, vamos a tener pacientes con hepatomegalia y con hígado graso. Todo esto se va a traducir en hiperglicemia e hiperlipidemia. Vamos a tener entonces catabolismo y vamos a terminar en disfunción de órgano, sepsis e inclusive en la muerte. Cuando ocurre la quemadura, entonces lo que pasa, el resultado también es la liberación de un montón de patrones moleculares que están asociados o al daño endógeno y se conocen como DAMPs y corresponde a DNA mitocondrial y corresponde también a ARN de doble cadena. Y vamos a tener también liberación de patrones moleculares que son externos, que son los lipopolisacáridos y los peptidoglicanos. Todo esto va a hacer entonces que tengamos un shock hipovolémico y una permeabilidad vascular que va a producir edema en los tejidos, injuria de los tejidos, mayor riesgo de infección bacteriana, incremento en la profundidad y severidad de las quemaduras. Vamos a tener una respuesta inflamatoria donde los monocitos van a interferir en la liberación de interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral. Se va a disminuir la presentación de los antígenos, las células T entonces van a hacer también que haya liberación de interleuquinas, los macrófagos y los neutrófilos van a disminuir la fagocitosis y van a disminuir la actividad bactericida y los cambios metabólicos que ya vimos previamente que son la resistencia a la insulina, el catabolismo, la degradación proteica del músculo y la lipólisis que explican el hipermetabolismo. Todo esto, el hipermetabolismo, la multiplicación bacteriana y la inmunosupresión llevan a que los pacientes tengan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es cómo se comportan los quemados, y esto puede ir o no acompañado de sepsis. Por eso el diagnóstico de sepsis en estos pacientes es tan difícil, porque digamos que los criterios que conocemos usualmente ya están alterados en un paciente quemado. Todo esto nos va a llevar a falla multiorgánica y finalmente a la muerte. Entonces ya tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya sabemos que va a ocurrir en los quemados que se consideran gran quemados, los que tienen superficie corporal comprometida por encima del 20%. Hay un desbalance entre los pro y antiinflamatorios, hay una desregulación inmune y va a haber como un segundo golpe
que es cuando llevamos los pacientes a cirugía y vuelven y se hacen más susceptibles a la sepsis y a sus complicaciones. Cuando se presentan las disfunciones de órgano, entonces va a haber un montón de alteraciones adicionales y todo esto se comporta como un círculo vicioso del cual es muy difícil sacar al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La parte más importante siempre va a ser la prevención. Y dentro de la prevención, las precauciones universales, la parte fundamental es el lavado de manos. Con el lavado de manos podemos evitar muchísimas infecciones nosocomiales en el hospital cuando ellos ya están dentro de la unidad de quemados. Además debemos tener otras barreras. ¿Qué son otras barreras? Tener aislamiento de contacto a esos pacientes que tienen por encima del 20% de superficie corporal. Además, en las unidades de quemados que estén o en las unidades de cuidado intensivo, según los protocolos que tengan establecidos, es muy importante conocer la epidemiología. Entonces, en nuestra unidad de quemados nosotros les hacemos a los pacientes hisopado nasal para ver si son portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente y les hacemos rastreo de KPC. ¿Esto con qué fin? Cuando tengamos que instaurar una terapia antibiótica, si es empírica, lo hagamos dirigido y lo hagamos con el menor espectro posible. También es importante hacer una remoción rápida de los accesos y los dispositivos invasivos como los catéteres centrales y las sondas vesicales. Sin embargo, esto no es posible en muchos pacientes de manera rápida, ya que hay pacientes que tienen nutrición parenteral o tienen medicamentos vasoactivos o tienen medicamentos irritantes y definitivamente necesitan los accesos centrales. Cuando debemos utilizar también cuando los pacientes estén ventilados todas las estrategias para prevenir la neumonía asociada al ventilador y siempre estar evaluando en qué momento podemos liberar a los pacientes de la ventilación mecánica. Es muy importante también tener un programa de optimización de las terapias antibióticas y en este caso es importante trabajar de la mano con epidemiología del hospital, infectología, inclusive los que están en la parte de farmacología. Y hay una gran diferencia si los pacientes se atienden rápido y si los pacientes se pueden realizar un debridamiento adecuado y temprano de sus quemaduras. Entonces, cuando abordamos los pacientes, lo que primero va a haber es una colonización. Esto después puede pasar a una infección local, luego a una infección invasiva y podemos o no terminar en sepsis y en choque séptico. Que me aumenta el riesgo de infección en los pacientes. Me aumenta el sexo masculino, la edad avanzada, cuando tienen quemaduras de las extremidades inferiores, cuando son quemaduras por líquidos calientes, cuando son de espesor total, cuando corresponden a tercer grado. Cuando hay retraso en el tratamiento, y retraso en el tratamiento hace referencia a pasar más de 24 horas de llegar a una atención hospitalaria. Y no es solo llegar a la atención hospitalaria, sino tener intervenciones que sean eficaces, porque muchos pacientes de nuestro medio consultan al hospital, son atendidos en el hospital, pero no reciben ningún tipo de tratamiento adecuado para las quemaduras. Los ponen con vaselina, los cubren y esperan la remisión y a veces las remisiones las esperan 3, 4 o 5 días y esas no son intervenciones efectivas para el manejo de estos pacientes. Tener diabetes preexistente es un muy mal factor pronóstico para infección. Son pacientes muy difíciles de manejar que presentan múltiples infecciones por muchísimos microorganismos y profundización constante de sus quemaduras. Y los días de estancia hospitalaria definitivamente también van a marcar qué gérmenes y qué tipo de infecciones vamos a tener. Tenemos entonces una cronología de infecciones comunes y patógenos después de una lesión por quemadura. Al principio, lo que va a ser más común definitivamente van a ser las infecciones de tejidos blandos y van a ser las infecciones por gram positivos, principalmente por Staphylococcus aureus. Después de esto, más o menos entre el 10º día y las 2 semanas,
comienzan a aparecer los gram negativos, siendo el más importante la pseudomonas, y a medida que pasa el tiempo, si vemos la parte más oscura, es donde hay mayor incidencia del microorganismo o mayor incidencia de la infección. Entonces, a más estancia, más probabilidad de tener infección urinaria, más probabilidad de desarrollar bacteremias, y la primera infección en general diferente a los tejidos blandos que tenemos es la neumonía. Entre más tiempo pase hospitalizado el paciente, más probabilidad también de generar una resistencia antibiótica. Cuando tenemos heridas por quemaduras, es importante saber que la flora inicial se muere por el insulto térmico. Por eso, las quemaduras dentro de su manejo inicial necesitan la reanimación volumétrica, pero no necesitan de entrada un antibiótico, que es uno de los errores como muy frecuentes que vemos en los pacientes que vienen en remisión. Si ustedes reciben en una unidad de cuidado intensivo un paciente quemado que viene remitido y viene al segundo día y tiene una terapia antibiótica, pues no les dé miedo retirar esa terapia antibiótica, porque el hecho de iniciar terapias antibióticas tempranas lo que va a hacer es perjudicar a los pacientes, porque después vamos a tener una resistencia peor. Entonces, si no hay nada que de verdad justifique que tenga ese antibiótico inicial, se puede retirar con tranquilidad, porque ya les dije, estas quemaduras iniciales son estériles. ¿Y qué es lo que pasa? La flora residente que sobrevive en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas lo que hace es después conducir a la colonización de las quemaduras, y la colonización va a ser inicialmente por los gérmenes gram positivos, por los que tenemos en piel. Después va a ser por gram negativos, y estos gram negativos van a provenir del medio ambiente, del intestino y del tracto nasofaríngeo del paciente. Resulta que como vamos a tener un entorno rico en nutrientes, la reducción del suministro de sangre, una bacteria puede multiplicarse 10 millones de bacterias en 24 horas para colonizar una herida en un paciente quemado. Por esto es importante las intervenciones quirúrgicas tempranas. Antibióticos profilácticos, entonces ya sabemos que inicialmente no se requiere antibiótico. La profilaxis antibiótica sistémica durante el periodo postquemadura temprano no tiene ninguna indicación. La profilaxis perioperatoria durante la resección del tejido desvitalizado no tiene indicación en la mayoría de quemados. No hay suficiente evidencia para hacer una recomendación en las quemaduras que son extensas, digamos pacientes que tienen quemaduras del 80%, del 70%. En esto se dice que podrían ser efectivas establecer una profilaxis perioperatoria cuando se van a empezar a poner injertos. La medida más importante es la excisión de la herida por quemadura. La excisión quirúrgica temprana se considera el estándar de atención, porque esto sí va a disminuir el riesgo de infección en la herida por quemadura. Y el objetivo es que todas las quemaduras de espesor total tengan excisión dentro de la primera semana de lesión. ¿Y por qué se da este tiempo? Si ustedes tienen un quemado del 80%, pues los pacientes en general están en choque, están inestables. Cuando los llevan a salas de cirugía siempre tenemos el riesgo de la hipotermia, con la hipotermia la coagulopatía y el mayor sangrado del procedimiento quirúrgico. Cuando son tan extensos y cuando están tan graves se deben hacer por segmentos, entonces se pueden hacer cirugías del 20%, retornar el paciente a la unidad y volver a programar un procedimiento quirúrgico, y así hacemos que los pacientes no estén tan inestables, pero la idea es que todas estas quemaduras estén intervenidas en la primera semana. Un metaanálisis en el 2006 mostró que la excisión temprana mejoró la mortalidad y la estancia, pero pues no mejoró los requerimientos transfusionales. Vamos a definir colonización. La colonización es ausencia de infección invasiva. Vamos a tomar una muestra. Lo que hacemos en las unidades de quemados es que los pacientes vayan a cirugía, se haga un debridamiento de las quemaduras, digamos ya quede limpia el tejido afectado, y de ahí se toma una biopsia. Esta biopsia se manda a un cultivo cuantitativo donde nos deben informar las bacterias por gramo de tejido. Cuando tenemos menos de 10 a la 5, esto se considera una colonización. ¿De qué sirve conocer las colonizaciones? Cuando el paciente se ponga mal, cuando el paciente consideremos que esté infectado, vamos a poder escoger mejor la terapia antibiótica.
Inicialmente ya sabemos que va a ser por gram positivos y sabemos que pasados los 10 a 15 días vamos a empezar a tener la presencia de gram negativos. El más importante va a ser definitivamente la Pseudomonas aeruginosa. Eritema de herida por quemadura. Esto es un fenómeno que es estéril. Esta es una paciente que llega con quemadura y uno ve este borde eritematoso. Todo esto se da es por mediadores inflamatorios que rodean la quemadura. Se produce más o menos al segundo y tercer día de la lesión y se resuelve en una semana. La diferencia con la celulitis es que esto no tiene indiración y no tiene la sensibilidad y el dolor que tiene la celulitis y el área no va a crecer con el tiempo. Aquí está la paciente en su posoperatorio y miren que pues disminuye el área que uno está viendo eritematosa al principio. Esto no requiere manejo antibiótico. Esto evidentemente sí es diferente, es una celulitis, es una paciente que llega en remisión más tardía. Entonces miren que vemos que hay edema, hay eritema, la paciente en el examen físico tiene induración, tiene sensibilidad y tiene hiperestesia. Y digamos que debajo de esta escara blanca también puede haber infección en el sitio de la quemadura. En esto sí tiene una justificación para iniciar un manejo antibiótico inicial porque sería para la celulitis. También se puede producir impétigo y se produce típicamente en los pacientes que tienen quemaduras faciales y son portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Generan una costra, un exudado en el labio superior y esto luego se pone en los alrededores de la piel quemada. ¿Por qué lo debemos conocer? Porque puede suceder después de que haya el cierre de una herida de espesor parcial o en un sitio donante. Ahora el diagnóstico de infección en la quemadura. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que describe la literatura entonces es que vamos a encontrar las quemaduras con muchísimo aumento del dolor. Los pacientes tienen, digamos, un dolor basal. Ponemos la analgesia basados en estrategias multimodales y es normal que los pacientes vengan en los posoperatorios con aumento del dolor, pero si yo tengo un paciente que no está siendo llevado a cirugía y tiene un aumento del dolor, desproporcional, pues debo pensar que se pueda estar infectando. Van a tener dolor, eritema, a veces tienen un olor diferente, tienen cambios de coloración o profundidad de la herida, separación de la escara y signos sistémicos de infección. Nos vamos a dar cuenta en las curaciones de las quemaduras. Digamos que sería ideal uno tener un seguimiento diario visual de las quemaduras, pero con todos los avances tecnológicos que hay, pues en los pacientes se operan y se ponen apósitos que duran muchos días, no vamos a estar viendo las quemaduras. Estamos utilizando también terapia VAC, no vamos a estar viendo el estado de las quemaduras. Tenemos que apoyarnos con las cosas adicionales. Estos pacientes pueden debutar con o sin sepsis sistémicas y una de las claves es, si yo tengo una quemadura que se profundiza, siempre tengo que pensar que está infectada o lo otro que puede estar pasando es que este paciente esté desnutrido por el estado de hipercatabolismo. Cuando tenemos un patógeno presente a través del cultivo que tomamos de tejido y los conteos son mayor de 10 a la 5, yo le debo dar importancia, pero le debo dar importancia acompañado entonces de más factores, acompañado de la clínica, el examen y que yo de verdad sospeche y vea signos de infección. Todo esto en conjunto me debe hacer decidir iniciar una terapia antibiótica. En alguna literatura describen también hacer biopsia anatomopatológica como tal y ver si definitivamente ahí hay inflamación, si hay signos de infección, pero esto no es costo efectivo, no se realiza en todos los sitios. Acá tenemos una quemadura que evidentemente tiene infección de la quemadura. Tenemos escara blanca, que nos habla de profundización de la quemadura, pero además noten cómo tenemos una coloración verdosa. Esta coloración verdosa nos puede hablar que esto es una pseudomona. Estos pacientes además debutan con otro tipo de infecciones, las infecciones también nosocomiales. El diagnóstico de neumonía puede representar una dificultad porque los pacientes que vienen con lesión por inhalación, con compromiso de la vía aérea, ya vienen con algún tipo de infiltrados. Igual son pacientes que van a tener más riesgo de neumonitis, de neumonitis química y finalmente desarrollar una neumonía.
Los pacientes que tienen edema pulmonar ya van a tener infiltrados en la radiografía. El diagnóstico de neumonía debe ser entonces usando los criterios clínicos, radiológicos y fisiológicos del paciente. Cuando tengamos infiltrados nuevos, persistentes, cuando tengamos clínica de sepsis o la sospecha de sepsis, porque hay algunos signos que hacemos diagnóstico usualmente de sepsis en otras patologías que en los pacientes quemados no van a ser tan evidentes, porque cuando tenemos estados de hipercatabolismo, uno de los medicamentos que utilizamos es el propanolol, no vamos a ver entonces diferencia de los pacientes en su frecuencia cardíaca, no vamos a estar viendo la taquicardia que usualmente encontramos en los pacientes sépticos. Además, los pacientes dentro del arsenal para analgésico utilizamos acetaminofén, por eso debemos ser muy acuciosos en tener algunas suspensiones de dosis para poder ver la elevación de la temperatura, y los cambios del esputo son importantes. Cuando un paciente está ventilado y la terapeuta nos refiere que esto ha cambiado de color, debemos darle importancia. Si hacemos un aspirado traqueal, el recuento debe ser de 10 a la 5, y si hacemos la técnica por lavado broncoalveolar, el recuento deberá ser de 10 a la 4. Estos pacientes pueden presentar también bacteremia, tienen mayor riesgo por los dispositivos invasivos, los catéteres. Los catéteres van a tener más riesgo cuando debemos ubicar los catéteres en los pacientes quemados, idealmente en piel sana, alrededor de unos 20 centímetros de piel sana, pero esto no es posible en todos los casos. Si yo tengo que poner un catéter sobre piel quemada, pues sé que va a ser más probable la infección. Si tenemos pacientes con ventilación mecánica, si tenemos pacientes con los catéteres de Foley y si tenemos pacientes con heridas abiertas. Esto se refiere a las quemaduras que no hemos podido intervenir, digamos un paciente muy grave que no se puede trasladar, que primero hay que tratar de estabilizar otras cosas. Tener más tiempo las quemaduras sin intervenir, pues no nos va a favorecer la presentación de bacteremia. La bacteremia se debe tomar una muestra central, una muestra periférica, no debemos tomar muestra de líneas arteriales y debemos mandar para aerobios y anaerobios, y en general debe haber una diferencia de 2 horas del crecimiento entre el central y los periféricos. En cuanto a la infección de vías urinarias, el principal riesgo es el uso de la sonda uretral. Los pacientes, si están despiertos, pueden referir los síntomas irritativos, pero si tenemos un paciente sedado, un paciente ventilado, la manera de hacer ese diagnóstico definitivamente va a ser que presente fiebre, no tenga otro foco infeccioso, tomemos el examen de orina, tenga el parcial, tenga piuria, encontremos organismos en la tinción del Gram y encontremos un urocultivo con crecimiento significativo. Si bien esta no es una causa común de sepsis, en las unidades de quemados sí está por encima del resto de las unidades de cuidado intensivo, porque son pacientes que permanecen muchísimo más tiempo con la sonda vesical. Para diagnosticar sepsis, la AVA creó unos criterios en el 2007 que hasta ahora no se han modificado. Se hizo una reunión el año pasado y se espera una publicación con algún tipo de modificación. Estos criterios corresponden a fiebre en el paciente quemado, que se debe tomar como temperatura mayor de 39. ¿Por qué? Es usual que los pacientes quemados por su respuesta hipermetabólica encontremos después de un procedimiento quirúrgico una temperatura de 38, y esto no debe ser indicativo de infección en ellos. Pero tenemos que mirar también la temperatura aquí 36,5, por debajo de esto es hipotermia en el paciente quemado. Entonces miremos que es un umbral un poco más alto que el que estamos acostumbrados para el resto de pacientes. Taquicardia progresiva mayor de 110, y esta es una frecuencia que puede ser usual en pacientes quemados. Taquipnea progresiva, trombocitopenia, haciendo la salvedad que es una trombocitopenia a la que no se le da importancia en los primeros 3 días de reanimación. Hiperglicemia es tener las glucometrías por encima de 200, tener una infusión de insulina a más de 7 unidades hora. Inhabilidad para tolerar la nutrición enteral o la vía enteral, los pacientes que tengan diarrea más de 2.500 mililitros al día, los pacientes que están recibiendo nutrición enteral por sonda que tengan residuos mayor de 150, y incluyen demostrar infección con alguna de estas situaciones: un cultivo positivo,
una anatomía patológica que identifique que hay infección, o que sea un paciente donde se le haya iniciado una terapia antibiótica empírica por sospecha de infección y que venga mejorando. Sin embargo, para muchos estos criterios son bastante cortos para predecir como la infección o a veces bacteremia en los pacientes quemados. Mani y Salinas hicieron otro score predictivo de sepsis en los pacientes, sobre todo en los pacientes que cursan también con bacteremia, y encontraron que es importante la taquicardia por encima de 130 cuando los pacientes están hipotensos, tienen presiones arteriales medias por debajo de 60, una base exceso menos de 6, están hipotérmicos, tienen uso de medicación vasoactiva y tienen hiperglicemias por encima de 150. Otras publicaciones apoyan el uso del consenso de sepsis, sepsis 3, sin embargo, en el consenso sepsis 1, 2 y 3 pues fueron excluidos los pacientes quemados. Pero aquí hay datos que son importantes y definitivamente se pueden aplicar para la población quemada, y es cuando los pacientes tienen alteración del estado mental, cuando se tornan somnolientos, cuando se tornan letárgicos, cuando tenemos la hipotensión, taquipnea, y cuando tenemos cuando tenemos aumento del puntaje SOFA. Además, pues los criterios evidentes de tener que utilizar soporte vasopresor para mantener presiones arteriales medias por encima de 65 y cuando tenemos un lactato por encima de 2. Aquí tenemos una revisión retrospectiva donde se excluyeron pacientes de 18 años, pacientes que fallecieran dentro de las primeras 48 horas o que entraban por una lesión diferente a quemadura. Lo que hicieron fue una revisión retrospectiva en un solo centro de quemados entre febrero del 2015 y diciembre del 2016. Y lo que querían ver eran cuáles eran los signos tempranos que podían ayudar a determinar infección en los pacientes. Encontraron que los pacientes debutaban con fiebre, hipotermia, escalofríos, taquicardia, taquipnea, náuseas, vómito, hiperglicemia, letargia, proteinuria, hipoxemia, leucocitosis, hiperbilirrubinemia. Es usual que los pacientes tengan leucocitosis, es usual que tengan aumento de los leucocitos posterior a una intervención quirúrgica, pero si yo definitivamente veo una cinética que va hacia el aumento, pues tengo que empezar a sospechar infección. Y los signos tardíos para diagnosticar la infección, ya los pacientes tenían acidosis láctica, oliguria, leucopenia, una CID, depresión miocárdica, edema pulmonar, hipotensión, hipoglicemia, elevación de los nitrogenados, trombocitopenia, SDRA, hemorragia gastrointestinal y coma. En este estudio prospectivo, en adultos con quemadura, pues determinados como gran quemado, quisieron ver la relación de la disfunción multiorgánica, cuáles eran los factores de riesgo para que una sepsis terminara generando disfunción multiorgánica. Encontraron que los pacientes tenían edad mayor a 50 años, compromiso de superficie corporal mayor del 30%, injuria por inhalación y sexo masculino. Vamos a ver nuevamente los agentes causales, que ya los conocemos, y encontramos que en las unidades de quemados las infecciones se presentan en su mayoría por Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Proteus, algunas formas de coliformes, y en algunas unidades han sido reportados casos de brotes de Enterobacter y Enterococos. Sin embargo, es importante conocer que el 50 al 80% de las infecciones de estos pacientes pueden ser polimicrobianas. Cuando hacemos el cultivo de tejido, cuando hacemos aspirados traqueales, pues podemos encontrar varios gérmenes, y en esta población sí puede ser importante darles tratamiento. Entonces, aquí encontramos Pseudomonas más Klebsiella con mayor frecuencia, Acinetobacter y Klebsiella, Pseudomonas y E. coli, Staphylococcus aureus meticilino resistente más Acinetobacter, etc. Entonces, podemos encontrar 2, 3 microorganismos y según los conteos debemos darle importancia. En cuanto a las bacterias multiresistentes, sabiendo que vamos a tener la presencia de bacterias multiresistentes por el tiempo de estancia de los pacientes,
En las unidades se debe conocer la epidemiología. Cada unidad puede determinar la manera como lo va a hacer, si con estudios retrospectivos, si revisando sus cultivos con epidemiología, pero también pueden tener estrategias de tamizaje inicial, como les contaba, el hisopado para ver si son portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente y el rastreo para determinar si hay KPC. ¿Cuándo hay más probabilidad de tener bacterias multiresistentes? Cuando tenemos una duración más larga en la estancia hospitalaria, cuando hemos tenido terapia antimicrobiana previa, cuando tenemos una excisión de quemaduras inadecuadas. Algunos pacientes llegan a algunos centros y hacen alguna limpieza con la gasa, pero no se llevan a una limpieza exhaustiva en salas de cirugía. Eso es una excisión inadecuada. Cuando tenemos entonces dispositivos médicos invasivos que no hemos podido retirar y que debemos sospechar, pues definitivamente los microorganismos que ya hemos visto, cepas de multidrogoresistencia de Pseudomonas, de Stenotrophomonas, de Acinetobacter y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Para evitar estas bacterias multiresistentes, pues la parte más importante va a seguir siendo la prevención. Entonces, la prevención con estrategias que ya vimos inicialmente, el lavado de manos, que es la más importante, tener los aislamientos, poder retirar los catéteres con una diaria evaluación, decidir cuándo los podemos remover. Si tenemos patógenos que producen biofilm, si tenemos pacientes con fungemia, sin duda tenemos que retirar esos catéteres centrales y pasarlos a otro sitio de inserción. Debemos también entonces tener un programa de optimización de los antibióticos y hay otras estrategias que permanecen siendo más controversiales, como esta, que es a los pacientes con neumonía asociada al ventilador darles polimixina inhalada. Debemos evitar los antibióticos profilácticos sistémicos en pacientes porque tienen una extensión muy grande de las quemaduras o porque tienen lesión por inhalación, y debemos evitar de rutina los cambios de catéteres venosos centrales, y esto sí que genera bastante controversia porque hay algunos estudios en los cuales hacen un cambio cada 8 días o cada 15 días de los catéteres centrales en los pacientes quemados, pero vemos que esto pues es una recomendación muy controversial. Hay otras estrategias que son generalmente aceptadas, y es que tengamos un programa de epidemiología, que tengamos un especialista en infectología que nos acompañe y que realicemos broncoscopias cuando tenemos sospecha de inhalación, de injuria por inhalación o sospecha de neumonía asociada al ventilador. No vamos a no hacer fibrobroncoscopia si no existe esta sospecha. Permanecen controversiales usar la procalcitonina como guía de la duración de la terapia antibiótica en sepsis. Permanece también como controversial el uso de antibióticos perioperatorios en los procedimientos quirúrgicos, y tenemos otra serie de estrategias que están basadas en las opiniones de expertos, que es obtener la biopsia o el cultivo para evaluar con qué están colonizados los pacientes. En cuanto a los antibióticos tópicos, no es un tema en el que me voy a extender mucho, pero quiero hacer énfasis en que la sulfadiazina de plata no es recomendada. Sé que es una estrategia que sigue siendo muy usada donde tenemos rurales, y este es el conocimiento de las quemaduras, pero la sulfadiazina de plata se relaciona con mayor infección, se relaciona además, podemos poner en los servicios de quemados, ya ponemos apósitos con plata, sin plata, y estas son estrategias que nos disminuyen la carga bacteriana de las heridas. Sin embargo, no se deben utilizar los antibióticos tópicos como sulfadiazina de plata. En cuanto a las dosis de antibióticos, entonces la dosificación de antimicrobianos en pacientes quemados definitivamente es un desafío por el estado hipercatabólico, por el aumento del gasto cardíaco, por los cambios en la función intestinal, por el aumento del aclaramiento hepático y renal. El volumen de distribución se ve alterado por los volúmenes de líquidos que aportamos, y estos hechos respaldan que se necesite a veces una dosificación más alta o más frecuente de los antimicrobianos, pero se necesitan más trabajos al respecto. Hay artículos que hablan de PKD, de cómo encontramos una buena área bajo la curva, depende de los antibióticos que se deben medir, así como por ejemplo la vancomicina, pero es, digamos, un aspecto en el cual todavía se pueden desarrollar muchos estudios.
En cuanto a la procalcitonina, no sirve su concentración absoluta, definitivamente lo que sirve es el uso de la cinética. La procalcitonina aumenta cuando los pacientes se queman, especialmente hacia el segundo día alcanza un pico, pero después empiezan a disminuir. En este estudio encontraron que cuando había un aumento de 1.34 veces la procalcitonina inicial, se podía hacer un diagnóstico de sepsis. Les traigo también un metaanálisis donde trataron de recopilar los estudios que había respecto a procalcitonina en los pacientes quemados y ellos encontraron que los resultados son muy controvertidos. ¿Y por qué son controvertidos? Porque en los pacientes quemados las poblaciones son muy heterogéneas. Como vimos inicialmente, la clasificación depende de muchos factores y poderlos agrupar es bastante difícil. Ellos hicieron la búsqueda en varias bases de datos, pacientes mayores de 18 años y definitivamente pues no pudieron dar una recomendación dada la heterogeneidad de los pacientes. En cuanto a las infecciones virales, se pueden presentar por el virus herpes simple, por citomegalovirus y por virus zóster. Ocurre con mayor frecuencia el virus zóster cuando se está reptilizando la piel. El diagnóstico definitivamente pues ya no tiene que ser por test de sangre, debería ser por PCR, pero no está claro el uso de antivirales en los pacientes quemados. En cuanto a las infecciones fúngicas, la incidencia de levaduras y mohos en infecciones de heridas por quemadura ha aumentado y oscila de 6.3 a 40% en todo el mundo. Generalmente ocurren a partir de la segunda semana. Candida albicans definitivamente sigue siendo la más común, pero tenemos una prevalencia creciente de Candida tropicalis, Parapsilopsis, Cruzei y Glaurata, y esto tiene que ver con el uso indiscriminado de fluconazol. Los aspergilos se correlacionan más estrechamente con infecciones letales y los cigomicetos tienen una mortalidad muy alta, el 54%. Estos se presentan principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Ya sabemos que los quemados se comportan como pacientes inmunocomprometidos, pero también tenemos que pensar en el mecanismo de la quemadura. Si es un paciente que fue arrastrado por el pavimento, al ser arrastrado por el pavimento se genera una quemadura por fricción, se genera una quemadura grado 3, pero ustedes ya saben que tuvo contacto con el suelo, es posible que tenga una infección por cigomicetos. Los factores de riesgo para las infecciones fúngicas son la lesión por inhalación, la disfunción renal y tener que tener terapia de reemplazo renal, el uso de antibióticos de amplio espectro, la ventilación mecánica y la nutrición parenteral total. Son factores que pueden estar perfectamente en muchos quemados. La incidencia de las infecciones fúngicas es más o menos el 26%, pero si tenemos quemaduras que comprometen más del 50%, esto puede llegar al 63%. El fluconazol, aunque es ampliamente utilizado por la baja toxicidad, pues carece de actividad contra la Candida krusei. Por lo tanto, cuando tenemos infecciones fúngicas, inicialmente la recomendación debería ser utilizar caspofungina y voriconazol en las en las infecciones que no son por Candida. Aquí estarían las dosis, los medicamentos que podemos utilizar. Anfotericina B, pues en general sería mejor utilizar el complejo lipídico para tener menor nefrotoxicidad. Y el voriconazol también es un agente importante, sobre todo cuando tenemos informe de aspergilos. En cuanto a otras terapias, la cámara hiperbárica entonces mejora la hipoxia tisular, la neovascularización, la regresión por reperfusión de isquemia, reduce la inflamación patológica en diversos entornos clínicos, pero la evidencia es insuficiente para aprobar o refutar su uso. Sin embargo, cuando uno piensa en el papel, definitivamente los quemados tendrían muchísimo beneficio y lo que sí hay es muchos estudios en modelos animales. Aquí les traigo uno. Este es un modelo animal en conejos. Querían probar la eficacia de la terapia hiperbárica sobre el crecimiento bacteriano. Ellos tomaron cultivos bacterianos a los 5 o 10 días después de la exposición y definitivamente encontraron que el crecimiento era significativamente menor en el grupo que fue tratado con terapia hiperbárica versus el grupo que no fue tratado con terapia hiperbárica.
En cuanto a las terapias de hemoperfusión extracorpóreas, esto también pues parece ser mucho interés para los pacientes quemados que se presentan con shock refractario, con disfunciones orgánicas, y de hecho hay muchos pacientes que tienen lesión renal aguda con una frecuencia del 30% y que llegan a aumentar la mortalidad hasta un 80%. Los datos son limitados, todavía no hay algo pues que nos dé una sólida justificación. Necesitamos más investigación, pero está en curso este ensayo Rescue, y estamos esperando los resultados a ver si podemos pues empezar a implementar esta terapia. Como conclusiones, el diagnóstico de sepsis en la población quemada definitivamente sigue siendo un desafío. Se necesitan esfuerzos para desarrollar estrategias de diagnóstico más precisas. Un diagnóstico rápido, inicio de antibiótico, control de la fuente siguen siendo el tratamiento estándar, y la extirpación quirúrgica temprana de las heridas, el manejo por un equipo multidisciplinario en las UCIs para quemados, tiene un impacto profundo en disminución de la mortalidad. Muchas gracias.